y dice un día una cosa, dice otro día la otra, pero aquí lo que hay en juego son vidas humanas. La falta de tener, digamos, el ascendente civil sobre la policía ha llevado aquí a unos desmanes de la fuerza pública como nunca antes. Beto, ese recorderis de lo que decía Claudia López en campaña. Mire, Holman, es que esta mañana en Twitter yo colocaba un trino que generó polémica en razón de que la tibieza en la política viene encarnada en las ideas de no tomar posiciones fijas, por cuanto son peligrosas, porque son impredecibles. Usted no sabe a qué atenerse con un tibio. En cambio, con una persona de derecha, que se titula de derecha, que respeta los postulados de derecha y de extrema derecha, que son fascistas, corruptos, asesinos para mí, el fascismo como tal, no estoy hablando de la derecha, estoy hablando de la extrema derecha, pues son personas que uno sabe a qué tenerse, por cuanto en campaña van diciendo lo que van a hacer en un eventual gobierno. Por eso a mí me parece inclusive más respetable una posición de María Fernanda Cabal dentro de su ser protervo, dentro de su maldad, dentro de su fascismo, dentro de su corrupción. Eso es ella. Y ella está lanzando su campaña presidencial con la antesala de que va a poner, de que va a restringir muchos derechos fundamentales y es claro, por eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Pero cuando una candidata como Claudia López, dentro de su tibieza, dice una cosa en campaña y hace otra en un gobierno como lo estamos viendo, eso es lo más peligroso que puede haber en la política. No estoy defendiendo la posición de María Fernanda Cabal, que para mí es el objetivo a derrotar, pero es claro que esto va encaminado a que en el 2022 vamos a ver la unión entre esos postulados tibios, sin posturas claras de Claudia López, mentirosas, populistas y demagógicas, aferrarse y unirse a la derecha. Y yo creo que no es dicotomía uno pedir unión con los progresistas, con los demócratas, con los liberales, con los humanistas, porque hay mucha gente del Partido Verde que lo es. Entonces es momento de pedirle al Partido Verde que rechace, también al Polo Democrático, que rechace de manera tajante la posición de Claudia López y, ¿por qué no?, crear una disidencia dentro de esos partidos que se aleje de las posturas de Claudia López y que fijen una posición clara frente a esto que me parece que raya en lo criminal, Holman. Yo comparto su visión, Beto. Inclusive en la contienda a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, y hoy lo tengo que reconocer, Miguel Uribe Turbay, con quien estamos en dos orillas totalmente diferentes, dos proyectos de ciudad totalmente diferentes, pero Miguel Uribe Turbay desde un comienzo siempre dijo: yo voy a seguir la obra de Enrique Peñalosa, mientras que Carlos Fernando Galán y Claudia López decían que no, y los tres, recuerden ustedes, Carlos Fernando Galán fue quien lanzó a Enrique Peñalosa en la última campaña a la alcaldía. Claudia López trabajó con él en su primer mandato como alcalde y Miguel Uribe era su secretario de gobierno. Con los tres ganaba Peñalosa y así se lo dije a la ciudad de Bogotá, solo que el único que lo reconocía era Miguel Uribe Turbay. No hay nada peor que los tibios, no hay nada peor que aquellas personas que no son, como decía ese gran maestro de la música andina chilena, Víctor Jara, no hay nada peor en política y en la vida que aquellas personas que al final del día no son chicha ni limonada, como decía Víctor Jara. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manduqueando, caramba, la verdad, decía o dice esa famosa letra. Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. También quiero recordar la frase del señor Carlos Gaviria: la izquierda lucha por superar la desigualdad, el centro está conforme con lo que hay y la derecha quiere intensificarla. Eso lo decía el gran Carlos Gaviria, candidato presidencial que debió haber sido presidente constitucionalista. Y nada, hoy extrañamos su presencia. Un abrazo para todos. Gracias, Holman, por la invitación. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Quiero darle las gracias. En este momento hay aportes al tercer canal. Hay un aporte de una mujer en este momento que se llama, vamos a ver si el celular se me perdió. Bueno,
Ya lo encontré. De Nani 042 hace un aporte en este momento al tercer canal. Y también quiero recordarles la cuenta Nequi 323-540-6826. Cuenta Nequi 323-540-6626 para que hagan sus aportes. Estos aportes, los aportes que ustedes están haciendo, les sirven al tercer canal para viajar. Ustedes saben, quienes han conocido mi trayectoria, saben que la reportería en este país se debe hacer en la Colombia profunda. Estos aportes nos permitieron llegar a Cali, estamos endeudados todavía con el viaje de Cali, pero queremos seguir recorriendo el país, queremos llegar a Tunja, Boyacá, que nos están insistiendo tanto que vayamos. En fin, los aportes nos sirven también para sostener el funcionamiento del tercer canal. Ustedes se dan cuenta, nosotros no tenemos pauta publicitaria el día de hoy, es el apoyo, es una suma de voluntades en este momento de un canal y de una agenda informativa progresista de derechos humanos, de cultura de paz, que creemos que debe mantenerse al aire, que debe estar al aire para visibilizar otras agendas informativas, para leer a Colombia desde otros puntos de vista y lógicamente también hay que decirlo claramente, transparentemente, para leer a Colombia desde una mirada política progresista del país. Así como en su tiempo el periódico El Espectador era el diario de los principios liberales o el periódico El Tiempo, claramente un periódico gobiernista, Tercer Canal claramente y transparentemente le dice a quienes nos acompañan que tenemos una mirada progresista del país. Suscríbanse al Tercer Canal, suscríbanse ahí en la página de YouTube para seguir creciendo la audiencia del Tercer Canal. Hoy estamos hablando de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en contra de la Colombia humana, al mejor estilo o como la mejor alumna de Álvaro Uribe Vélez, estigmatizando, señalando a contendor político, en este caso la Colombia humana. Tenemos en comunicación en este momento al profesor médico Jaime Urrego, quien fuera también subsecretario de Salud de la Bogotá Humana y hace parte activa de la Colombia Humana. Con las buenas tardes, Jaime Urrego, allá en la ciudad de Santa Marta, la reacción que hay detrás de estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que la ponen de igual a igual en el relato de la extrema derecha colombiana hacia los sectores alternativos y progresistas. Bueno, creo que Jaime, tienes que abrir el... Buenas tardes, Holman. ¿Me escucha? Ya te escuchamos. Adelante, Jaime. Está abierto el micrófono. Ahí. Bien, adelante, saludarte, Jaime. Holman, y a toda tu audiencia. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho perfectamente. Bueno, de nuevo, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Me encuentro decirle que pues realmente indignado con esos trinos de la alcaldesa, pues que no son nuevos, es parte del talante desde que llegó al gobierno, pero digamos quisiera complementar las intervenciones anteriores poniendo el punto en lo siguiente. Es esconder el fracaso de su administración. Y yo quiero, digamos, en lo económico, en lo social y en lo sanitario, en el tema de salud, definitivamente culpabilizar al paro de lo que está sucediendo es falso y es indignante en un gobierno que se presume alternativo. Y voy a decir por qué. El 28 de abril, que inició el paro nacional, las camas de cuidado intensivo en Bogotá estaban en el 92%. Es decir, estaban en una condición de completa saturación, porque cuando falta el 8 para llegar a 100, no es que es un problema de que faltan unas camas por llenar, es que ya hay una cantidad de gente solicitando, los médicos solicitando camas de cuidado intensivo para las personas. En Bogotá estaba colapsado. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho, No, adelante. ok. Ya estaba colapsado el sistema sanitario. La estrategia de atención primaria que ha prometido en campaña, el día que se posesionó y a lo largo de los meses, no ha iniciado Holman Morris, no inició la campaña, el programa de atención primaria con la que se ganó los votos. Tres, vigilancia en salud pública, es decir, hacer pruebas, garantizar aislamientos, tampoco ha cumplido con los estándares necesarios para una ciudad de millones de habitantes. Es decir, y sumémosle esto, Corferias, un completo fracaso. Sumémosle esto, haber firmado el contrato de San Juan de Dios, que ya hoy, a 1 año y 3 meses de inicio de la pandemia, perfectamente podría estar reforzando la capacidad de prestación de servicios de la ciudad. Está ahí pendiente, que lo van a tumbar en plena pandemia. Definitivamente un desastre en materia sanitaria. La vacunación quedada no inició una gestión como la primera ciudad del país, de manera coordinada pero independiente del gobierno nacional, y ahí está absolutamente colgada la vacunación. Los porcentajes que se requieren están lejos, pero muy lejos de alcanzarse. Dicho lo anterior, es indignante que se utilice golpear, poner en riesgo, estigmatizar a un movimiento como la Colombia Humana para justificar y distraer la atención en un estilo que tiene más que dialogar con la derecha y la extrema derecha que con el pluralismo, que con la democracia y que con el progresismo. Realmente lo que hace es comulgar con ese estilo ya viejo, conocido en el país, de desviar la atención y responsabilizar a un movimiento, a un gobierno y a un líder como Gustavo Petro y a Gustavo Bolívar de manera, diríamos, absolutamente irresponsable. Y yo sí creo, Holman, que hay que dejar claro que cualquier cosa que suceda con la militancia o la gente que cree en la Colombia humana o con los líderes y lideresas de la misma, entra a ser parte de la responsabilidad de Claudia López. Quiero finalmente dirigirme a lo siguiente. Este tema de la recolecta de fondos que ha hecho Gustavo Bolívar, yo ahí quiero hacer una defensa frontal de este asunto. ¿Por qué? Porque la ayuda humanitaria en medio de este conflicto por falta de diálogo, de políticas sociales, de dignidad, de gobierno democrático, ha llevado a que cientos de miles en todo el país de muchachos y muchachas y de sus familias tengan que padecer los abusos violatorios de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha confirmado, lo cual los coloca en la necesidad de la atención y de la ayuda humanitaria. En esa medida está plenamente justificado. Que pongan las pruebas, a ver si un peso de ellos se ha destinado a algún tipo de arma que ponga en peligro a la sociedad civil o a la misma fuerza pública. Soy testigo que buena parte de los fondos, escúchenme esto, se ha dirigido a que, por ejemplo, un chico en Usme, al cual la policía mutiló con una granada de gases lacrimógenos su ojo, esos dineros se utilizaron para pagar medicina privada, porque la red pública de Bogotá no tuvo la capacidad de atenderlo. Y como él, a cientos de muchachos y muchachas que siendo vulnerados en sus derechos, siendo agredidos, no han recibido la atención pertinente, oportuna e inmediata en los servicios de salud de Bogotá. Y eso sí que es bastante grave. Yo le propondría a las familias y a los abogados de la primera línea que en materia de salud se demuestre la incapacidad, la negligencia y quién sabe si la intencionalidad de no atender a la gente, a los muchachos, muchachas que han sido agredidos y agredidas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta. Entonces esos fondos hacen parte de lo que se denomina ayuda humanitaria en una situación de conflicto. Y algo más, la misión médica que hay que respetar en cualquier escenario, no solamente es la que prestan nuestros colegas en los hospitales, que es absolutamente valiosa y definitivamente heroica. Pues esa misión médica la está violando el gobierno de Bogotá
por una razón, porque no ha tomado las medidas de salud pública para descongestionar los servicios de salud de la ciudad, para prevenir adecuadamente el crecimiento exponencial de la pandemia. Entonces esos hombres y mujeres, muchos jóvenes médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, etcétera, prácticamente no duermen, no tienen salarios dignos, están estigmatizados. Esa misión médica está siendo violentada por la falta de políticas que permitan detener el crecimiento exponencial de la pandemia. Pero al mismo tiempo también es misión médica cuando los equipos de voluntarios, de jóvenes médicos y médicas, enfermeras, que acompañan a las primeras líneas para poder prestar los servicios de primeros auxilios, con esa política de sacar el SMAT para todo, que ha avalado Claudia López, ha sido agredida. Y muchos colegas, compañeros y compañeras del sector salud que han acompañado la movilización de los jóvenes han sido heridos, agredidos, y eso también es violación de la misión médica. Yo sí creería que los abogados de primera línea debieran construir un caso alrededor de la misión médica, tanto institucional, pero por las razones que estamos diciendo, como Muy bien. de la gente que está atendiendo. Muchas gracias, Holman. Muy bien, Jaime, perfectamente claro, contundente, y estoy de acuerdo, obvio que estoy de acuerdo con usted, pero usted me hace recordar un aspecto que fue motivo de la campaña a la alcaldía, que fue motivo de mis denuncias también en la ciudad de Bogotá. Recuerden ustedes que Enrique Peñalosa convirtió al ESMAD en la oficina de atención al ciudadano en la ciudad de Bogotá. No atendía los reclamos de la ciudadanía y lo único que hacía era enviar el ESMAD